El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción. En este tiempo de gracia que estamos viviendo, tiempo de conversión, pero conversión de corazón. Dios nos llama a todos, indistintamente de lo que creemos o no creemos, a todos porque somos sus hijos, para que podamos experimentar esa gracia transformante, ya que Él tiene un infinito amor por todas sus criaturas. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios como un llamado urgente a la conversión. Este es un tiempo en donde todos estamos siendo de alguna manera afectados por una realidad que ha golpeado a la humanidad con el tema del virus. Pero lejos de acobardarnos y de perder la fe o la esperanza, al contrario, todas las cosas ocurren para el bien de lo que amamos a Cristo. Romanos 8:28 lo dice claramente. Y hoy vamos a tomar un texto como una llamada a esta gracia de la conversión del Evangelio de San Juan, el capítulo 8, del versículo 21 en adelante. Dice así: Jesús les dijo otra vez: yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos se decían: ¿es que se va a suicidar? Pues dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Él les decía: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Ya les he dicho que morirán en sus pecados. Entonces le decían: ¿quién eres tú? Jesús le respondió: desde el principio, lo que les estoy diciendo, mucho podría hablar de ustedes y juzgar, pero el que me ha enviado es veraz, y lo que le he oído a él es lo que hablo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. El que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Al hablar así, muchos creyeron en Él. Palabra del Señor. Es interesante este diálogo que Jesús realiza con sus discípulos y sobre todo con aquellos que ya eran declarados enemigos de Él. Aquellos que tenían la intención de sacarlo de escena, eliminarlo, porque sus palabras, su modo de actuar, le causaba mucha ira y era un escándalo para ellos. Sin embargo, para los que escuchan, para los que obedecen, para los que se dejan tocar por su palabra, Dios manifiesta su infinita misericordia. Fíjense que al inicio se nos dice, en este capítulo que acabamos de leer del Evangelio de Juan, versículo 21, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo. ¿Qué es lo que intenta nuestro Señor transmitirle a aquellos que tienen capacidad de discernimiento? Porque desgraciadamente no la tenían aquellas autoridades. Y es aquí donde Jesús hace la comparación. Una cosa es lo que son de arriba, en este caso Él, que ha venido de arriba, es decir, del cielo. Juan, cuando escribe el Evangelio en el prólogo, nos dice que desde el principio existía la palabra y la palabra estaba en Dios
y la palabra era Dios. Jesús es la palabra revelada, por lo cual ha salido del Padre, ha venido a acampar en medio de los suyos, es decir, de su pueblo, el pueblo elegido, para comunicar palabra de vida eterna. Sin embargo, aquellos que deberían haber abierto el corazón y recibir esa palabra, se cerraron, no lo acogieron. Pero le da potestad a aquellos que realmente quieran escuchar su palabra. Por eso enseña Jesús: yo soy de arriba, es decir, vengo del cielo, ustedes son del mundo. El que no acoge la palabra de Dios está en lo que el Papa Francisco suele llamar de mundanidad, porque no nos hemos acogido a esa palabra que da vida, y esa palabra es la persona de Jesús. De allí que ustedes también, hermanos, al escuchar esta palabra, debemos dejarnos interpelar, que realmente Dios te está hablando ahora, aquí, a través de esta palabra que es suya, y quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, que es Él mismo. Y es así que hace la diferencia. Los que vienen de arriba o los que escuchan la palabra es porque han abierto su corazón. Los que se cierran a la palabra es porque están en la mundanidad, porque no son capaces de abrir el corazón a la palabra que gratuitamente se ofrece para sanar, para liberar, para perdonar, para transformar, para llevarnos a esto que es propio del tiempo cuaresmal, que es la conversión. Y el llamado es universal, no solamente para los creyentes, sino que de manera particular a los que están más alejados, porque el Señor no hace acepción de personas, quiere que todos los hombres se salven, quiere que todos nos convirtamos. Por eso, mirando más allá del aspecto físico y traumático que puede causar este virus, también hay que ver la parte espiritual. ¿En qué medida podemos entender que Dios nos está llamando a una conversión sincera, a un cambio? Porque en definitiva, sea por el virus o no, todos moriremos. Y la pregunta que cabe hacerse aquí es: ¿qué pasa después de la muerte? Hermanos, la vida no se acaba. Nosotros sabemos que la vida continúa, pero la salvación o la condenación depende de la determinación de cada uno. Dios no crea a nadie para que se condene. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar. Pero el que se resista a la palabra, el que no acoge la palabra, él mismo está decidiendo su condenación. Nadie puede decir: Dios me condenó, Dios me castigó, Dios me maldijo. Eso es una blasfemia. Dios es amor. Dios nos ama con ternura infinita y quiere que los hombres podamos responder a su llamada. Por eso envía a su Hijo, como diciendo: a Él lo van a obedecer. Y sin embargo, miren lo que ocurrió. Lo crucificamos. Pero no solamente en el tiempo de Israel. Hoy también Cristo es objeto de crucifixión. Hoy también nos hemos apartado del Evangelio. Hoy también hemos resistido a la gracia. Por eso, queridos hermanos, no nos quedemos con el efecto nocivo solamente de lo que puede producir una enfermedad, una de miles que existen en la humanidad, una de tantas. Claro, que ha creado mucho pánico, mucho miedo, mucha angustia, mucha desesperación, pero no olvidemos que en medio de todo Dios siempre tiene la última palabra. Y si algo positivo podemos sacar en medio de esta situación tan lamentable, dramática, es la necesidad urgente de poner mi vida en orden, de dejar que su palabra realmente acogida en mi corazón me produzca lo que más Dios desea de todos los seres humanos, que vuelvan a mí, vuelvan a Él que es la fuente inagotable de misericordia, que, como ya hemos afirmado, desea la transformación, el cambio. Es una llamada universal. Ya no se puede decir solamente aquí, en este país, o acá, en este otro país. Todos los seres humanos hemos sido convocados a ser tocados por la gracia del Señor. Y esa primera parte en donde estamos escuchando mensaje de vida, mensaje de salvación, nos debe levantar la esperanza
no tengamos miedo. Dios no nos ha abandonado. Recuerden estas palabras que son promesa de Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por lo cual, en medio de esta situación, Cristo está con nosotros. Cristo no nos ha abandonado. Somos nosotros los que nos hemos distanciado o lo hemos abandonado, pero Él pacientemente siempre espera el retorno de sus hijos. Y es un tiempo de gracia, es un tiempo de oportunidad. Por eso dejemos todas aquellas cosas que no nos permiten acoger la llamada del Señor. Es una llamada. Fíjense que cuando iniciamos la cuaresma, el miércoles de ceniza, el profeta Joel llamaba a todos a un cambio. Una convocatoria, incluso de manera hasta simpática, nos pone que esa respuesta que dan los israelitas a la llamada es también para que los sacerdotes lloremos, también que pidamos misericordia, que pidamos clemencia a Dios. Dios, hermano, está esperando tu retorno. Hoy es un día pertinente ahí, en tu iglesia doméstica, allí donde tienes alguna imagen religiosa o la palabra de Dios, que pudieras tenerla quizás encendida como señal de la presencia, porque la palabra es presencia real de Dios en medio de nosotros. Ustedes tienen este sacramento que es la palabra, acogiéndola, permite que esa palabra pueda operar en ti, diciéndole al Señor: Señor, dame la gracia de un arrepentimiento sincero. ¿Y por qué da la gracia? Porque yo puedo resistirme o yo puedo acogerla. Y es la invitación que hace el Señor. Todos los que están en la gloria también fueron pecadores. Todos, excepto obviamente la Santísima Trinidad, la Virgen María, San José, pero aún todos los santos de alguna forma también experimentaron el pecado, pero también se decidieron por la gracia, es decir, dejarse salvar. Hermano, no sea parte del televisor. Vamos a volver dentro de poco para seguir en este diálogo de esta llamada urgente del cielo a la conversión con el alma, con el corazón. Ya volvemos. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor. Ya estamos de regreso en Querigma de Amor, la nueva unción. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, la nueva unción, llamado urgente a la conversión en este programa, en estos días en que todos estamos afligidos, todos estamos conmocionados por la situación que se está dando en el mundo entero, pero con la certeza de que lo vamos a superar, de que Dios no ha destinado a esta humanidad a que se acabe. No, Dios tiene proyectos de amor y no es un Dios que está castigando, es un Dios que está invitando, que está convocando a toda la humanidad a un cambio, indistintamente de los efectos que pueda tener una enfermedad. ¿Cuántas veces hemos descubierto personas que en el medio de la aflicción, del dolor, del sufrimiento, vuelven su atención a aquel que con amor eterno nos ama y nos convoca a venir a su corazón? Vengan a mí los que están agobiados, los que están cansados, y encontrarán alivio para sus almas. Mi yugo es suave, mi carga ligera. Siguiendo el mismo texto de San Juan, veamos los versículos que a continuación queremos resaltar con ustedes. Dice así: ya les he dicho que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces le decían: ¿quién eres tú? Jesús le respondió: desde el principio, lo que les estoy diciendo, muchos
podría hablar de ustedes y juzgar, pero el que me ha enviado es veraz, y lo que les he oído a él es lo que hablo al mundo. Palabra del Señor. Es el mismo texto que ahora hemos retomado para enfatizar cómo nuestro Señor está diciéndole a estos judíos que se han resistido a la palabra, diciéndole claramente: la palabra, si no creen, morirán en sus pecados. Si no creen. El que crea, se salvará. El que no crea, se condenará. Es la sentencia de Jesús cuando envía a los discípulos. Una vez que muere y resucita, la gran comisión de llevar la buena nueva consiste en esto, en creer o no creer. En este tiempo estamos experimentando a nivel universal una gran apostasía, una gran apatía en la parte de la fe. Y Dios permite, porque respeta la libertad de cada quien. Pero es bueno que tengamos claro que Dios a nadie ha permitido nacer para que sea condenado. Entonces, lo que la palabra hoy nos está recordando es que yo decido creer o yo decido no creer. Pero tengámoslos, hermanos, bien clarito que yo estoy en este momento no solamente proclamando la palabra para que usted tenga la libertad de decir creo o tenga la libertad de decir no creo. Entonces no puede usted justificar que Dios me condenó, que Dios me castigó, que Dios me maldijo. No es verdad. Dios es amor. Un Padre que es tierno y misericordioso y que envió a su Hijo único, no hay más, para que todo el que crea en Él, tenga vida eterna. Por eso es importante que nosotros recordemos que hay dos momentos muy precisos en donde el Padre eterno, el Padre altísimo, Yahvé, el Dios con nosotros, el Elohim, aquel que se manifiesta con poder y gloria en la historia del pueblo de Israel, una vez Cristo se manifiesta en su vida pública, dos momentos cumbre donde el Padre dice: hey, atención, a Él hay que escuchar. Uno lo encontramos en el Jordán. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Dios se complace en Él, por lo cual Juan Bautista supo discernir que este es el enviado, que hay que escucharlo. Pero ¿cuántos estamos escuchando? ¿Cuántos en medio de esta oportunidad que tenemos en nuestra iglesia doméstica, en estos momentos en donde se nos pide guardar cuarentena para leer la Escritura? Usted sabe que si cada día dedicase un capítulo del Nuevo Testamento, usted se está enriqueciendo, hermano, de la mejor manera, porque se está alimentando de la palabra. Y la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es el mismo Cristo. Decídase a leer la Escritura y pida el Espíritu Santo: Señor, inspírame la palabra oportuna, lo que debo aprender, porque toda la Escritura revelada es para nuestro provecho. Por eso esa palabra se revela. La otra manifestación de Cristo, del Padre, en Él es en el monte de la transfiguración, el monte Tabor. Los tres testigos, Pedro, Santiago y Juan, suben a la montaña. Jesús en medio de Moisés y Elías, como las columnas de la fe hebrea, se escucha la palabra: este es mi Hijo en quien me complazco. Escúchenlo. Yo estoy convencido que si esta humanidad escuchara a Cristo, otra sería la historia que estamos viviendo en el presente. Miren la ironía de la vida. Una situación tan dramática como esta, que ha paralizado naciones enteras,
pero que la misma naturaleza como que canta, como que se va renovando. ¡Qué curioso! En Venecia, cómo los ríos han recobrado también, diríamos, sus afluentes, el mar, y los peces vuelven otra vez. Cosa que uno diría, ¿qué pasó aquí? Quiere decir que de alguna manera nosotros los seres humanos hemos también afectado la creación. Hemos infectado la creación. Y ahora, de alguna manera, la creación o la naturaleza o las causas que hayan sido nos están afectando a nosotros. Y no es que Dios esté castigando a la humanidad por esto, sino que a todos, y desde siempre, Dios nos ha llamado a volver a Él. Cuando Adán y Eva pecan, nuestros primeros padres, es porque se apartaron de Dios y escucharon una voz extraña e hicieron caso a la serpiente. ¿No es igual hoy que estamos escuchando voces extrañas que no son Dios? Y hemos hecho de nuestras manos crear lo que pareciera es Dios. Un Dios a nuestra manera, a nuestros intereses, a nuestros egoísmos, a nuestros caprichos, pero que no es Dios. El único Dios verdadero es aquel que se ha revelado en su Hijo Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados. Solo Jesucristo, el Salvador. Y por eso el Padre, reitero esto, dice, escúchenlo a Él, obedézcanlo a Él. Y la Madre, Nuestra Señora, la Virgen María, también entendió esto perfectamente. No solo porque se abrió a la palabra, hágase en mí según tu palabra en la encarnación, sino que ya en la vida adulta de nuestro Señor, en la primera manifestación del milagro que Juan apunta en el capítulo 2, en la boda de Caná, la Virgen también dirá, hagan lo que Él les ordena, lo que Él le está pidiendo. Estamos escuchando a la Madre. A lo largo de los siglos, Nuestra Señora en diversas advocaciones y manifestaciones, y la más representativa, Guadalupe, Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Fátima, constantes llamadas a la conversión. Penitencia, penitencia. La Madre ha dedicado mucho tiempo a esto y sin embargo hemos tenido oídos sordos. Ahora que aprieta una situación lamentable que nos duele, porque también hemos tenido muchos hermanos en el ministerio religioso, religiosa, y miles de personas en diversas partes del mundo que han perdido la vida, no porque se hayan condenado, sino porque Dios a todos nos tiene sentenciado un día, una hora, un mes en que vamos a morir. En este momento yo también puedo fallecer de cualquier causa y no necesariamente del virus. Por eso, ser consciente de que nacimos para morir, pero no solamente para morir y se acabó, porque esta vida es pasajera, para que lo que hemos obedecido al Señor tengamos vida eterna. Por eso todo se resume en creer o no creer. Y algo más, lo que el Padre me ha enseñado es lo que hablo. Jesús hace referencia, esto se lo comunico a ustedes porque el Padre me lo confió a mí. Por eso, queridos hermanos, si algo provechoso, algo noble puedes sacar de todo esto es, escucha a Jesús, escucha su palabra. No importa el pecado, por grave que sea, que hayas cometido, clámale, pídele, Señor, ten compasión de mí. Señor, me arrepiento de mi culpa, me arrepiento de mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón y en el juicio brillará tu rectitud. No se aparte, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando con ustedes. Después de este paréntesis, volvemos a estar con ustedes. No hay milagro más hermoso que el amor de Dios. Una pausa y regresamos con el Padre Teófilo en el programa Querigma de Amor.
Ya está de regreso el Padre Teófilo Rodríguez en Querigma de Amor. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Hoy sobre la urgencia de una conversión de corazón. Dios toca la puerta. Si alguno escucha su voz, no endurezca su corazón. En esta iglesia doméstica que se ha conformado a raíz de esta crisis, qué bonito tener la oportunidad, el lugar para que presida en mi casa, en tu casa, la palabra de Dios. Si tenemos la palabra, lo tenemos todo. No solamente tenerla allí abierta y empolvada, no. Una palabra que ahora tenemos la oportunidad y sin excusa de escudriñarla. Yo quiero invitarle, reitero lo que dije en el bloque anterior, a que este tiempo oportuno sea para profundizar en la palabra, leerla, pedir con sencillez una oración como esta: Espíritu Santo, ilumíname para comprender esta palabra. Amén. Y claro que sí, Dios responde a nuestra súplica. Les invito a iniciar con los evangelios, el evangelio de Mateo, y así en esta cuarentena fácilmente podemos completar nosotros la lectura de los 4 evangelios. Así que no hay excusa. Y compartirle en más, que puedan tener cenáculos de compartir qué siente que te dijo el Señor a la luz de este texto, una opinión, porque la palabra es para todos. No solamente, por eso intento ser lo más sencillo, no con argumentos teológicos, sino lo más sencillo, lo más simple, para que ustedes vean que aún los niños pueden también interpretar lo que le está diciendo Dios, porque lo importante es que la palabra siempre se aplique, no qué le dijo a los judíos de aquel tiempo, porque yo también puedo tener la actitud de los judíos de rechazar la palabra de aquel tiempo. O también como aquellos discípulos que también eran judíos, pero que acogieron la palabra. Todo está enfocado no solamente en la escucha, sino en la obediencia a la palabra. Que esta palabra no pase inadvertida en tu vida. Quiero ahora centrarme en los versículos 27 al 28. Dice así: no comprendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Palabra del Señor. Qué interesante. Jesús, y en estos versículos, está haciendo constante referencia al Padre, porque en realidad no lo conoce. No lo conoce. Y Jesús viene a revelarnos quién es realmente su Padre, cómo es su Padre, y la unión íntima que hay entre Él y el Padre. Así como el Padre tiene complacencia en el Hijo tiene complacencia en obedecer y hacer todo lo que el Padre le ha ordenado. He aquí que vengo, Padre, a hacer tu voluntad. Por eso escuchamos el texto donde dice que ellos no comprendían que Él está hablando del Padre, porque tenían otra imagen del Padre, otra visión, basada quizás no solo en el Antiguo Testamento, sino de cómo habían querido interpretar tanto la parte del culto como la parte de las prácticas que se habían hecho farisaicas, es decir, hacer ver que yo soy muy religioso, o como aquella parábola donde Jesús narra de 2 que van al templo. Uno que en su pensamiento dice: te doy gracias, Padre, porque no soy como los demás, pago el diezmo, no soy como aquellos otros hombres adúlteros, y en fin, justificándose delante de Dios, cosa que es un grave error. Llega otro y casi no se atreve a levantar la cabeza, sino se golpea el pecho. Dice Jesús que este hombre, el último, sale más justificado que el primero. Y la razón es muy sencilla. Nosotros no podemos justificarnos delante de Dios. Todos somos una partida de pecadores.
Todos hemos metido la pata. Todos hemos hecho muchas cosas que van en contra del querer de Dios. Pero cuando tú tienes ese valor y esa humildad, porque el que se humilla, la palabra humildad viene de humillación también, el que se humilla es exaltado, Dios lo levanta. Por eso, cada vez que nosotros vamos a la liturgia, en cualquier acción litúrgica, particularmente la Eucaristía, y que podemos también hacerlo en casa, siempre esta expresión, yo pecador, yo pecador, no tú pecador. Aquí este hombre, el gran problema era ese, estar viendo el pecado en el otro. ¿Cuántas veces estamos viendo la culpa en el otro, pero no me apunto a mí? Yo pecador. Para que nadie pueda sentir que por su oración y por su autojustificación, Dios le bendice. No es así. A Dios le encanta el corazón contrito. A Dios le encanta el corazón humillado. Y Jesús, que es Dios, y por eso dice expresamente esto, entonces sabrán que yo soy. Esta expresión yo soy, como que remite, evoca el gran yo soy que se le manifiesta a Moisés. Al decir esto en mayúscula, es decir, con plena autoridad, yo soy. Lo mismo que dirá en el momento de la pasión. ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy el Dios que se manifiesta, el Dios que está obrando, el Dios que está actuando, el Dios que está caminando en medio de nuestra historia. Ese es el yo soy. Este es el Dios que se nos revela, el Dios que está también a tu lado. Y esa es la oportunidad que tienen ahora ellos de, haciendo referencia a Jesús, al yo soy, de abrirse. Pero todo lo contrario, se cierra más, porque una de las cosas o de las acusaciones por la cual será sentenciado nuestro Señor es que se ha hecho equiparar a Dios. Pero sí lo es, y lo sigue siendo, y lo será por la eternidad, porque el Verbo se hizo carne, Dios se hizo persona humana, sin dejar su divinidad, y ese es Cristo. Y por eso dije antes, hay que escucharlo, hay que obedecerlo. Hermano, hermana, es bueno que nos abramos a Él y sepamos reconocerle como verdadero Dios, como verdadero Redentor, como verdadero Salvador, que viene a ti y viene gratuitamente porque no quiere que te pierdas. Y allí inmediatamente dice, no hago nada sin estar en comunión con el Padre. Y esto ya está también manifestando el misterio trinitario, es decir, la comunión. Cada uno en la Trinidad, tres personas distintas, un solo Dios, pero que están interactuando siempre en armonía, en perfecta comunión. ¿Qué es lo que Dios también espera de nosotros los seres humanos? Que nosotros seamos de alguna manera en la relación, por el amor, por la caridad, por esa entrega del uno al otro, poder imitar y hacer de nosotros imágenes de Dios uno y trino. Cuando somos capaces de mantener ese vínculo de caridad o de compasión o de misericordia, estamos haciendo viva la imagen de Dios. Hoy, en medio de la prueba que estamos viviendo en nuestro Panamá y en todos los países que están sometidos a esta pandemia, es oportuno que también nosotros tengamos la oportunidad de cuestionarnos. ¿Qué lugar tiene mi hermano? Agradecer a todos los que a través del sacrificio de su entrega, especialmente todo el personal de sanidad, todos aquellos que están dando su vida, que están entregándose, y algunos ya infectados, y algunos incluso que se han sacrificado y que han padecido por esto. También eso lo mira el Señor, porque cada vez que hemos hecho el bien al prójimo, se lo estamos haciendo al Señor. Y fíjese que Jesús, cuando habla de esto en Mateo 25, dice, aunque yo no lo supiera, todo el bien hecho al prójimo se lo estamos haciendo al mismo Dios. Por eso, en el momento del juicio habrá sorpresa, sea el juicio particular. No deje de hacer el bien, hermano.
que nunca la caridad, la oportunidad de obrar el bien, se aparte de ti, porque seremos juzgados en el amor, en la caridad. El texto nos lo recuerda hoy. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en lo alto, es decir, Jesús ya hablaba de su pasión, de la cruz. Cuando sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. ¿Qué quiere decir esto? Él está expresando que el juicio se va a dar en la cruz. De hecho, ya hemos sido juzgados en la cruz. ¿Y saben cuál fue la sentencia y el veredicto de Dios? El veredicto fue indulgencia plenaria, es decir, perdón. Pero para el que quiera recibirla. Aquí se dio el indulto. Aquí se dio el perdón. Aquí, en el madero de la cruz, nuestro Señor crucificado oró al Padre por ti y por mí. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero hermano, no te olvides que en esa escena habían dos personas crucificadas con él. Uno aceptó y el otro rechazó. Me dice a mí esto, que todo está en creer o dejar de creer. Anímate, no pierdas la esperanza y dile al Señor, creo Señor, pero aumenta mi fe. Y con esta frase vamos a un receso para volver con ustedes en el bloque conclusivo. No se aparte, ya volvemos. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, hermanos, en su programa Querigma de Amor, la nueva unción en este tiempo bendito, tiempo de gracia, tiempo de prueba, pero tiempo también de bendiciones. El Señor nos está llamando a una conversión de corazón radical, urgente, urgente. No tengamos miedo del futuro. El futuro le pertenece a Dios, pero que mi vida sea confiada, sea abandonada en las manos del Señor. Dios no quiere la muerte de ningún pecador, sino que cambie de conducta. Es el énfasis que hacemos en toda la iglesia en este tiempo cuaresmal. Vamos a concluir con los versículos 29 al 30 del capítulo 8 de San Juan. Y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Al hablar así, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Miren, cuando Jesús habla desde sus entrañas, es decir, desde su corazón, porque el lenguaje de Cristo, su palabra, es la palabra del Padre. Es el deseo del Padre. El Padre y Él son uno. Y esa acción del Espíritu Santo, ungiendo a Jesús para proclamar la palabra, la misma que tú estás escuchando, es para recordarnos que verdaderamente es el Salvador del mundo. No hay más Salvador. No hay más Redentor. No hay más Dios revelado en la persona humana que Cristo, Dios y hombre verdadero. Miren, ¿cómo no será este amor de Dios? Extremado, que quiso compartir nuestra naturaleza en todo, menos en el pecado. Por eso, frente a esta situación que tiene al mundo doblado, que tiene al mundo en desesperación, hay algo que quiero recordarles, porque muchos podrán decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no escucha? ¿Por qué no está pasando esto?
se nos olvida que en el momento que Cristo se encarnó, comparte toda nuestra historia, nuestras penas y alegría, nuestro sufrimiento. Pero para darle al dolor y al sufrimiento un nuevo giro, que es la salvación. Miren, Cristo pudo habernos salvado sin padecer, pero se identificó también, sin haber cometido pecado, acogió el pecado, tu pecado, mi pecado, el pecado de todos los hombres, de todos los tiempos, para darnos la vida nueva. Y por eso, si me preguntan dónde está, sufriendo con nosotros, llorando con nosotros, padeciendo con nosotros. Si Él es capaz de decir en este texto que acabamos de escuchar, que el que me ha enviado está conmigo, si el Padre está con Él y Él con nosotros como prometió, yo estaré con ustedes todos los días, ¿cómo vamos a negar que Dios está identificado con nuestro dolor? Y entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo permite? Porque Dios se vale, permite, no manda ni ordena el mal. Pero como el mal es fruto de nuestro propio pecado y nuestro desvío, de nuestra indolencia, porque tristemente hay gente que no tiene dolor y se está, algunos, aprovechando del sufrimiento de otro y no identificándose con el dolor del hermano que sufre. Estar con el otro es sentir con el otro. Si Jesús dice que Él está con el Padre y el Padre está con Él, Él también nos dice, yo estaré con ustedes. ¿Dónde está el Señor? Sufriendo. ¿Dónde está el Señor? En muchas personas que están en este momento en agonía, en este momento padeciendo, muriendo con ellos. Pero no porque la vida se extingue allí, sino porque también nos está revelando que hay algo más. Si no fuera así, no tendría sentido nuestra predicación, no tendría sentido nuestra esperanza, no tendría sentido tampoco la muerte de Cristo. Si Cristo murió, asumió la muerte, es para enseñarnos que Él es el camino de la verdad y la vida y que nadie va al Padre sino a través de Él y que tiene una morada para todos aquellos que han creído, que han obedecido su palabra. Hermano, nosotros no apostamos por la muerte. Para el cristiano convencido de que existe la eternidad, no existe la muerte, existe la vida eterna para todo el que ha puesto su esperanza en Él. Por eso, como creyente, no podemos acobardarnos en esta hora, no podemos. Y si el Señor permite que yo muera de esto, bendito sea Dios. Y si no, igual. Pero yo sé que voy a partir, tú también vas a morir un día. No importa el día ni la hora, lo que importa es que no perdamos la fe. Este es un tiempo donde nuestra fe está puesta a prueba, porque el mismo Señor nos advirtió, a mi retorno, lo cual creemos que será un día en que solamente Él conoce, en unión con el Padre, el día en que determine el final de esta historia humana. No sabemos nosotros, nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es que Jesús nos invita a recordar, a mi retorno, ¿habrá fe? ¿Habrá gente que realmente ha mantenido la fe en medio de la tormenta, en medio de los avatares, en medio de las dificultades de la vida, en medio del dolor, del sufrimiento, de la angustia? Señor, aunque no veo, aunque no siento, yo creo. Yo creo, Señor, que tú tienes verdadera palabra de vida eterna. Yo creo, Señor, que tú eres la respuesta que el mundo necesitaba. Yo creo que como Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Es cuestión, queridos hermanos, de fe. Y la fe no puede nunca apartarse de aquellos que en esperanza sabemos que Dios cumple su promesa. Ese es el acto de fe. Si todo lo pudiéramos palpar, si todo lo pudiéramos experimentar, no habría fe. La fe es la certeza de las cosas que no se ven y la garantía de que realmente la poseemos. Poseemos a Dios. Ya hay una posesión de Dios cuando hemos acogido esta palabra. Y por eso esta palabra da vida. Esta palabra renueva. Esta palabra salva. Esta palabra es el remedio que la humanidad necesita. Acoger la palabra. Si escuchan mi voz, no endurezcan su corazón. La voz de Dios
esa voz autorizada que es su propio Hijo, Jesucristo. Y es lo que queremos transmitirle a todos nuestros televidentes, porque este es un tiempo, hermano, donde tenemos que ser transformados. No caer en la tentación de perder la esperanza, de perder la fe y que se enfríe la caridad. El enemigo de la fe, el enemigo de la esperanza, el enemigo del amor es Satanás. Por eso también nos recuerda la Escritura que Cristo vino a deshacer las obras del maligno. Y por eso también nosotros cuando rezamos el Padre Nuestro decimos: no nos dejes caer en la tentación. Porque hay la tentación de perder la fe, hay la tentación de perder la esperanza, hay la tentación de enfriar nuestra caridad, hay la tentación de decirle a Dios: no te necesito. ¿Y cómo termina? Diciéndole al Señor: líbrame del mal. Y la traducción más exacta es: líbranos del maligno, aquel que no quiere nuestra santidad, como suele decirlo el Papa Francisco, aquel que no quiere nuestra conversión, aquel que no quiere nuestra transformación. Eso sí lo quiere el Señor, porque todos hemos sido llamados a ser imagen de Dios vivo, a la santidad, que es en definitiva el camino al que Dios nos ha convocado, santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad no es una cosa ajena ni imposible. La santidad es la disposición, cada uno en el lugar donde esté. A mí me llama a ser santo dentro de mi vocación sacerdotal o mi llamada sacerdotal. A unos como padre de familia, a otros en el estilo de soltería, cada uno, o vida consagrada, cada uno como el Señor le llamó, para que puedan ustedes y yo reproducir su viva imagen. Quisiéramos concluir este mensaje invitándole a una sencilla palabras. Dios quiere tu conversión. ¿Qué es esto? Reconocer que fallé, reconocer que pequé, reconocer que me equivoqué conmigo mismo y con mi prójimo, y decirle: Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, dame la oportunidad de levantarme, y créeme que ya la misericordia de Dios te abraza. Y si eres practicante católico, oportunamente acércate al sacerdote para que te dé la absolución. En caso de no poder, pues también creer firmemente en la dispensa que está dando la Santa Sede en estos tiempos para casos muy extremos de aquellos que no puedan esa absolución general, siempre cumpliendo los debidos procesos, el arrepentimiento, la profesión de fe, en la oración del Padre Nuestro, la Ave María, en unión con la Iglesia Universal, en la figura del Papa y en la figura de todo lo que somos, un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, Padre de todos. Demos gracias al Señor y pidamos el don de la conversión. Padre Santo, gracias por tu bendita palabra, gracias por habernos invitado a reconocer en este tiempo la urgencia de transformarnos. En ti ponemos nuestra esperanza con la firme convicción de que creyendo en Cristo somos ya salvados. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Sigamos en oración. Dios bendiga su iglesia doméstica, su hogar, y que sigan, acuérdense, leyendo las Escrituras. Le bendice su servidor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.